¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues para platicarles que estuve hoy en un evento muy interesante en la Cámara de Diputados. Van a disculparme por esas luces que están ahí medio difusas y que no puedo combatir, no tengo nadie que me ayude. Pero bueno, pues aguantamos, ¿no? El tema. Me falta mucho en la cuestión de producción, pero hubo un encuentro muy importante entre académicos, luchadores sociales, sobre todo dirigentes sociales, en torno a la cuestión de las pensiones, de las jubilaciones, que se le están robando a los trabajadores de México, no solamente la cuestión del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino particularmente en el Estado de México, que trata sobre el tema del ISEMIN. El ISEMIN, para quienes no vivan en la entidad, en el Estado de México, es el símil del ISSSTE, por ejemplo, de los trabajadores al servicio del Estado federal es ISSSTE, y la cuestión del ISEMIN a quienes pertenecen al sistema de salud del Estado, de los trabajadores del Estado de México y municipios. Hay un expediente que hoy dio a conocer Norberto Morales Poblete, coordinador estatal del Partido del Trabajo, en relación a la presentación precisamente de un posicionamiento que se hace derivado, porque el evento lo organizó el Partido del Trabajo, repito, en la Cámara de Diputados, y sobre la cuestión de las pensiones. Hay una asamblea estatal en defensa de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado de México y municipios. Entonces hay un manifiesto importante del cual hoy se dieron pormenores, y pues para no hacer tan largo el planteamiento, sí podemos decir lo que fue leído por el profesor Norberto Morales Poblete en relación al posicionamiento que tiene el Partido del Trabajo en relación con el Instituto de Seguridad y Servicios, no, Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, que así se abrevia el ISEMIN, que dan a conocer en este foro como para llegar a un mejor Estado de México es posible, con esta frase, para lo que puede ser el 2023 hacia el 2029, en un reto para la profesora Delfina Gómez, y por lo cual los trabajadores deben de luchar para que llegue al gobierno, porque serán las cosas, serían diferentes. El planteamiento en el Partido del Trabajo dice que estamos comprometidos en fortalecer el régimen de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y municipios, erradicar la corrupción de las autoridades y terminar con el saqueo de estas, o que estas han hecho de los recursos de los trabajadores, pero para ello pues resulta prioritario, indispensable, conocer, analizar y revisar el manejo que ha hecho el ISEMIN de los fondos de pensiones y reservas financieras que son de los trabajadores y estos funcionarios públicos en varios gobiernos, del cual no es ajeno el gobierno del actual gobernador Alfredo del Mazo. Bueno, pues entonces ellos dicen en el Partido del Trabajo que comparten este planteamiento de la Asamblea Estatal en defensa del ISEMIN y la exigencia de miles de trabajadores en activo y jubilados de no convalidar ninguna reforma más del ISEMIN mientras no haya transparencia en el manejo de los fondos de los trabajadores y no se tengan respuestas objetivas que expliquen la descapitalización, quebranto o desfalco financiero del instituto. En las legislaturas anteriores, recuerdan, ha sido muy lamentable las reformas impuestas a la ley del ISEMIN, como las de los años 2002 y 2012, en donde la mayoría priista en ese entonces jamás permitió cuentas claras de la realidad financiera del instituto. Hay que recordarles y darles como dato que el ISEMIN, dentro de los sistemas de salud de la República Mexicana, pues digamos está en tercer lugar de importancia por el número de afiliados a esta seguridad social, el monto que los trabajadores aportan para los fondos que sostengan el sistema de salud, después del gobierno federal a través del IMSS y del ISSSTE. Bueno, en el segundo párrafo, o en el segundo considerando, dicen que se rechaza cualquier propuesta
de incrementar las cuotas de los trabajadores mientras no expliquen qué hicieron con los recursos de los trabajadores que estaban destinados a garantizar servicios de salud y pensiones dignas para el retiro, y en tal sentido exigen la realización inmediata de una auditoría externa que ya fue aprobada el 5 de marzo del 19 de 1919 por unanimidad de los diputados presentes en aquella legislatura a propuesta del propio Partido del Trabajo. Esta auditoría externa del ICEMIN debería realizarse a través de un despacho independiente y con capacidad técnica suficiente para conocer del año de 1998 al cierre de 2022 de las reservas financieras, cumplimiento de normatividad, fondos de pensiones, patrimonio, inversiones, criterios, montos de cuotas y aportaciones, rendimientos, intereses, capitalización, adeudos de instituciones y demás acciones indispensables para conocer la naturaleza real y perspectiva financiera del instituto, cuyos resultados son indispensables para la reforma democrática que requiere el ICEMIN. Es decir, aquí se habló de que los trabajadores aportan, pero las instituciones como digamos la Universidad Autónoma del Estado de México, los municipios y otros entes desconcentrados no aplicaban o no reportaban, y si reportaban los recursos que les corresponden como cuotas para el fortalecimiento y la vigencia financiera del ICEMIN, pues los desviaban a otras causas. Fundamentalmente fueron de carácter electoral. Y bueno, entre este asunto se habla de que tiene que investigarse a fondo lo que les platico, particularmente los actos y omisiones de quienes han asumido los cargos de director general del ICEMIN y de secretarios de finanzas del gobierno del Estado de México. Este último en virtud de que por ley es a la vez el presidente del Consejo Directivo del ICEMIN, que es el órgano máximo de gobierno, el gobierno del instituto. Entonces rechazan terminantemente la privatización de las pensiones y el gobierno, dicen, no debe deslindarse de sus propias responsabilidades fundamentales y mucho menos para favorecer negocios financieros particulares. Aquí se supo por voz de Óscar González Yáñez, dirigente petista, que por ejemplo a la hora de reportarse las cuotas, pues el secretario en aquella época, secretario de Finanzas de Enrique Peña Nieto, pues reportaban, pero a la hora que llegaban el recurso o el monto total, pues desviaban los intereses que se recaudaban por el depósito en un banco Santander, para decirlo de una vez, y resulta que esos intereses se iban a la cuenta, no recuerdo si de la esposa de Videgaray o de su madre, y hacían negocio privado, es decir, se capitalizaban los intereses a favor de una persona en particular privada. Y el resto de las cuotas, pues que nunca aparecieron o que se reportaban pero eran desviadas para campañas políticas. Es decir, les decían desde la Secretaría de Finanzas o desde el gobierno del Estado o desde el PRI, sí, está bien, reporta, pero hazte ojo de hormiga, ojo de pancha, como diríamos popularmente, y no digas nada, repórtalo y con eso tenemos. Pues así están las cosas en ese nivel de corrupción que se manejaba hasta hoy en el Estado de México con los recursos de los trabajadores. Y por eso me quiero ir hacia una expresión importante que hizo el propio Óscar González Yáñez en términos de lo que ocurría en aquella época, y pues que me gustaría que ustedes lo escucharan. Aguántenme las deficiencias que tengo en materia de producción y de luz, por favor. Vamos a inaugurar la gran etapa de la transformación del Estado de México. La gran etapa, no solamente cultural, sino también transformarla económicamente y socialmente. Y evidentemente pasa por la transformación del ICEMIN. No es posible que los trabajadores del Estado construyan, y lo voy a decir con el respeto que me implique y con las indicaciones que me implique. Somos rehenes
de un aeropuerto. Los trabajadores, el fondo de pensiones de los trabajadores se usaron para construir el IFAR. Y la relación, y por eso algunos se preguntan, ¿por qué Alfredo del Mazo se lleva también con Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué creen? Porque este hombre, Alfredo del Mazo, se convirtió en un facilitador de todas las comunicaciones dentro de su facultad estatal para comunicar al IFAR. Y por eso la tolerancia del gobierno federal ante las corruptelas de Alfredo del Mazo. Por eso les digo que somos rehenes de un aeropuerto, porque se le permite a este muchacho. Sí, no, perdón. Perdón, no, es que no quiero ser el licenciado que está a cargo del gobierno del Estado. No es que no hay que ser, porque ser no tiene sentido. Bueno, el licenciado Alfredo del Mazo, porque simpatiza con Andrés Manuel López Obrador, porque le ayudó en todo para comunicar al IFAI, y en consecuencia el pago de Andrés es te perdono cosas. Pues ahí está parte de la explicación de este tema, pero no es total, porque el asunto del desfalco al ICEMIN no viene solamente de este sexenio, sino de sexenios anteriores. Cada vez que reportan al gobierno del Estado hacia los grupos parlamentarios del PRI, siempre había sido pues que paguen más cuotas los trabajadores, cuando no debiera ser así, que paguen más cuotas, que paguen los que deben, que se reporte realmente y se esclarezca. Por eso este planteamiento de reformas al ICEMIN en el Estado de México, y sobre todo también hablar de lo que ocurre a nivel nacional con la cuestión de las AFORES, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, pero particularmente hoy, muy en este ambiente que se dio en la Cámara de Diputados del Estado de México, pues para los mexiquenses que estos se enteren de lo que ocurrió, decía Óscar González Yáñez, dice, no vamos por venganza, vamos por justicia, que los que hicieron fraude, que se robaron los recursos de los trabajadores, los desviaron y dejaron indefenso al ICEMIN, a sus finanzas las tronaron, que paguen. Y como diría también Joel Cruz Canseco, también dirigente petista en el Estado de México, ahora sí, el ICEMIN sí se toca y vamos por su reforma y castigar a los culpables de su desfalco. Con esto me despido, espero que les haya interesado este asunto, porque da para mucho más y seguiremos en este camino, algunos entregas de estas videocharlas, pero ojalá me pudiera dar like, o si no le gustó, pues repruébeme, no hay problema. Pero suscríbase sobre todo a través de YouTube en Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy y comparta, porque esto es muy importante para los pensionados, pensionistas, jubilados, a quienes se les ha robado una buena cantidad de sus recursos aportados en el Estado de México.